Buenos días. Soy Karen Guzmán, gerente de financiamiento y relación con el inversionista del Grupo Energía Bogotá. Bienvenidos a la conferencia de resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2024. Nuestros informes de resultados fueron publicados ayer y están disponibles en la página web para su consulta. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada. En la agenda de hoy empezaremos con una vista general de los resultados del trimestre, los principales eventos en el entorno económico y de industria de los países en donde operamos, seguido de los hitos financieros y de ASG del grupo. Al final de la presentación se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Con este propósito, los invitamos a registrarse con su nombre y el nombre de la compañía a la que representan para poder identificarlos durante la sesión. En la esquina superior derecha de sus pantallas podrán encontrar la sección de preguntas y respuestas para que nos escriban sus inquietudes en cualquier momento. O pueden levantar la mano al final de la presentación si quieren hacer sus preguntas en vivo. En la llamada de hoy nos acompaña nuestro presidente Juan Ricardo Ortega, el vicepresidente financiero Jorge Tavares y quien les habla Karen Guzmán. Damos inicio entonces a nuestra llamada con la intervención de nuestro presidente Juan Ricardo Ortega. Gracias, Karen, y bienvenidos de nuevo a nuestra llamada trimestral de resultados. Nuestros resultados trimestrales nuevamente evidencian la estabilidad de nuestras operaciones, beneficiándonos de su diversificación tanto en la cadena de energía y de gas, como en geografías del continente en medio de una coyuntura retadora en materia hidrológica, regulatoria y de mercado. Al respecto, me gustaría resaltar los siguientes puntos. En el trimestre obtuvimos ingresos de 2 billones, un EBITDA ajustado de 1.2 billones y una utilidad neta controlada de 802 mil millones de pesos. En el acumulado de los primeros 9 meses del año registramos ingresos por 5.9 billones, un EBITDA ajustado de 4.2 billones y una utilidad neta controlada de 2.1 billones de pesos. El EBITDA ajustado de 9 meses presenta un decrecimiento del 4.5% frente al mismo periodo del año 2023. Esta caída se debe principalmente a una reducción de 11.7% en el EBITDA de empresas asociadas frente a los primeros 9 meses del 2023, como resultado de los menores dividendos declarados por Enel por los resultados del 2023. En ese año se hicieron los respectivos impairments por Winpeche, y eso afectó de forma importante el dividendo de este año. No obstante, la diversificación del portafolio permite que segmentos como la transmisión de energía soporten el balance y balanceen la caída interanual del segmento de generación de energía. Adicionalmente, durante el primer trimestre tuvimos los siguientes hechos destacados. Incluidos en el ranking de las 25 empresas líderes en sostenibilidad, según lo revelado por Forbes Colombia. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con un futuro más responsable, así como nuestras acciones concretas en favor del medio ambiente y el bienestar social. Fitch Rating afirmó la calificación crediticia del grupo BBB Internacional y AAA Nacional, con perspectiva estable. La calificadora destacó la generación de flujos de caja estables, la diversificación y fuerte posición del negocio, además del adecuados niveles de liquidez de la compañía. Por último, conmemoramos 2 importantes hitos a celebrar: los 128 años de la historia del Grupo Energía Bogotá, reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo de Colombia y de América Latina a través de una estrategia centrada en la sostenibilidad y el buen gobierno corporativo y la transición energética. Y segundo, los 20 años de Cálida, resaltando su compromiso con llevar energía limpia y transformando así la vida de más de 8 millones de personas en Lima y Callao. En el entorno del sector energético colombiano, este atraviesa por importantes desafíos, con un déficit hídrico y los retrasos de nuevos proyectos de generación y transmisión, con creciente preocupación e incertidumbre en el suministro de gas y energía. Además de la crisis financiera y operativa de la empresa distribuidora de la Costa Caribe Aire. Como respuesta regulatoria, en los anteriores meses se ha activado por primera vez en la historia el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento por parte de la CREG, para priorizar la gestión térmica sobre la hídrica, con el objetivo de preservar el agua en los embalses para los meses próximos.
Esto ha llevado a incrementos sin precedentes en los precios de energía en la bolsa, producto del diseño del mecanismo. Adicionalmente, medidas como la resolución 40409 del 2024, que obliga a los generadores a seguir suministrando electricidad a los comercializadores en crisis, las observamos desde el sector como un cambio estructural en el funcionamiento del mercado y con posibles efectos en la estabilidad y salud financiera de algunos agentes. Mantenemos una conversación constante con los reguladores enmarcada en un llamado a medidas estructurales para evitar que las comercializadoras incumplan sus compromisos financieros. Adicionalmente, nos unimos al llamado a las instituciones responsables para el pronto nombramiento en firme de los 6 comisionados de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, con el fin de brindarle estabilidad y continuidad a la agenda regulatoria en el sector. En cuanto al sector gas y el déficit previsto de este energético, se han recomendado acciones como la aceleración de proyectos de exploración y producción, así como la flexibilización de los procesos para la comercialización e importación de gas. También se han planteado mejoras en la infraestructura de gasoductos para evitar un impacto mayor en el suministro y mantener una matriz energética amigable con el medio ambiente. En cuanto a Perú, en agosto, el PIB creció 3.5% año a año, impulsados por el dinamismo de los sectores no primarios. La inflación anual sigue controlada y el Banco Central de la Reserva del Perú ha venido reduciendo su tasa de interés de referencia, que actualmente está en 5.25%. Con respecto al sector de energía y gas, la producción de gas natural aumentó 5.5% el trimestre comparado con el mismo periodo del 23. En cuanto a Brasil, el Banco Central ajustó al alza su previsión de crecimiento del PIB para el 2024 con un 3.2%, impulsado por un dinamismo económico mayor al previsto, y aumentó la tasa Selic a 10.75 para controlar posibles brotes de inflación. Por último, la Agencia de Investigación Energética del gobierno brasileño, EPE, estima que Brasil necesitará invertir aproximadamente 153.000 millones de reales, unos 28.200 millones de dólares en infraestructura de transmisión de energía hacia el 2034, considerado el crecimiento en sectores como centros de datos e hidrógeno verde. En el segmento transmisión, al inicio del trimestre, Enlaza energizó 179 kilómetros de líneas del proyecto Refuerzo Suroccidental, el primero de 3 tramos para beneficio inicial del suroccidente colombiano. La capacidad de transporte de este proyecto es cercana a los 2.000 megavatios, lo que representa alrededor del 10% de la capacidad energética instalada en el país. Adicionalmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgó a Enlaza la licencia ambiental definitiva para el desarrollo del tramo colectora, Cuestecitas, completando así el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto. Esta licencia permite la construcción de la nueva subestación colectora de 500 kilovoltios y de la línea eléctrica asociada, que este 1 de noviembre ya arrancó obras. En distribución, Dunas invirtió cerca de 4 millones de dólares entre nuevos suministros y renovaciones como parte de las nuevas inversiones de proyectos de distribución. El objetivo de estos proyectos es abastecer de forma oportuna la demanda y brindar confiabilidad al sistema de transmisión y distribución. Asimismo, en el Colombia ha avanzado en proyectos claves para mejorar el servicio en Bogotá y Cundinamarca. La modernización de la subestación eléctrica Techo al sur de Bogotá está en un 80% de avance, incrementando la capacidad de 90 megavatios a 110 megavatios, beneficiando a más de 100.000 clientes. Además, la subestación eléctrica Tren de Occidente en Facatativá, con un 80% de avance y una capacidad de 80 megavatios, será crucial para el Regiotram de Occidente y beneficiará a más de 226.000 habitantes. En el segmento de generación, en el Colombia, a través de Enel Green Power, completó la instalación de 820.600 paneles solares del Parque Solar Guayepo 1 y 2, el más grande del país, ubicado en Atlántico. El parque ya suministra energía al Sistema Interconectado Nacional en pruebas y se espera entre en operación en el último trimestre del año. Una vez operativo, generará aproximadamente 1.030 gigavatios hora anuales, aportando nueva electricidad al sistema, lo que
es parte importante de la solución que requiere el país y particularmente la costa Caribe. Igualmente, avanza en la construcción del Parque Solar Guayepo 3, en Ponedera Atlántico, con una capacidad de 200 megavatios. Este parque podrá abastecer a más de 670,000 personas y se sumará a los parques anteriormente mencionados. En cuanto a nuestra operación de la cadena de gas, quisiera destacar: en transporte, TGI declaró la entrega en operación del proyecto de bidireccionalidad del gasoducto Ballena Barranca, con la primera facturación asociada en el pasado mes de octubre. Adicionalmente, los proyectos de expansión, de aumento de capacidad en la infraestructura de Mariquita Gualanday y Ramal Jamundí representan avances físicos del 49 y 39% respectivamente. Dichos proyectos obedecen a la inversión en proyectos prioritarios del plan de abastecimiento en el sistema de transporte, definidos por la Unidad de Planeación Minero-Energética, en donde TGI es incumbente. En el segmento de distribución, Cálida presentó en julio una nueva propuesta para la extensión de su concesión en el segmento de distribución, producto del avance de las conversaciones con el Estado sobre el avance del proyecto y la inclusión de más ciudades. Este proyecto abarca 7 regiones, con una inversión estimada entre 400 y 500 millones de dólares y contempla la construcción de más de 2.400 kilómetros de redes y plantas de regasificación de gas natural licuado. Se espera atender una demanda de más de 3.5 millones de pies cúbicos de gas natural por día y beneficiar a más de 170,000 clientes. Adicionalmente, en Contugas, el número de conexiones residenciales habilitado creció 24% interanual comparado con el número registrado al cierre del 2023. Jorge, ahora tienes la palabra para ya entrar en los detalles de los estados financieros del grupo. Muchas gracias. Gracias, Juan Ricardo, y un buen día para todos. En el tercer trimestre del 2024, los ingresos operacionales crecieron 8.1% frente al mismo periodo del año anterior. Principalmente, esto se explica por mayores ingresos en el segmento de distribución de gas natural, que creció 11.1%, que se explica a su vez por el aumento de los ingresos en la moneda funcional de Cálida del 29%, por pass-through, y un incremento en la tarifa media de distribución. Esto fue parcialmente compensado por menores ingresos de moneda funcional en Contugas, por menores ingresos de proyectos de masificación de gas natural, dada la terminación del plan Punche 1 y 2. Y también mayores ingresos en el segmento de transmisión de energía, que crecieron al 14.3% interanual, principalmente impulsados por el negocio de transmisión en Colombia. Este aumento es fundamentalmente por mayores ingresos por convocatorias del sistema de transmisión regional y mayores ingresos de activos por uso, dado que finalizaron las medidas adoptadas voluntariamente en el marco del Pacto Tarifario de octubre del 23. Lo anterior compensó un efecto cambiario en ingresos de 133,000 millones negativo. En costos operacionales del trimestre, estos aumentaron 10.3% frente al tercer trimestre del 23, principalmente debido a mayores costos del segmento de distribución de gas natural, que crecieron 12%, también explicado por el pass-through en Cálida, mayores costos en transporte de gas, creciendo 10% interanual, dado el aumento de otros costos por el precio del gas combustible y mayores servicios profesionales asociados al incremento salarial y los beneficios de la convención colectiva de TGI. Mayores costos de transmisión de energía, que aumentaron 17%, principalmente por mayores depreciaciones en Transmisión Colombia, las cuales crecieron al 13%, gracias al aumento de los activos en operación de la compañía. Y esto está parcialmente compensado por el decrecimiento anual del 52% en los costos del segmento de distribución de energía, debido a menores costos de servicios y al efecto de conversión de moneda. En gastos administrativos y de operación, estos aumentaron 1.5% frente al tercer trimestre del 23, primariamente por el aumento
de gastos en los segmentos de distribución y transporte de gas natural, debido a mayores gastos en Cálida por la expansión del 12% en nuevos usuarios y un aumento en depreciaciones, amortizaciones y provisiones en TGI, principalmente provisiones. Los márgenes operacionales por segmento, reflejando los ingresos operacionales menos costos y gastos administrativos, evidencian una variación mínima año a año en distribución de gas natural y transmisión de energía. Lo anterior contrasta con el decrecimiento interanual de 6 puntos porcentuales del segmento de transporte de gas, dado el incremento en gastos administrativos del segmento, y un crecimiento de casi 14 puntos porcentuales del segmento de distribución de energía por los menores costos operacionales observados en el tercer trimestre del 24. La siguiente, por favor. La utilidad operativa del trimestre creció 11% en comparación con el tercer trimestre del 23. Las principales variaciones que lo explican son el gasto financiero neto, que decreció 8.8% frente al 23, básicamente por mayores capitalizaciones de intereses y menores gastos financieros en TGI. La diferencia, en cambio, aumentó 53.000 millones por la depreciación del peso colombiano registrada. El método de participación decreció 12% año a año por los menores resultados registrados en Enel Colombia y Gebras, como explicaremos más adelante. El impuesto a las ganancias disminuyó el 38% interanual por menor impuesto de TGI y menor impuesto de renta en el trimestre. Y como consecuencia, la utilidad neta controlada del trimestre ascendió a 802.000 millones de pesos. Pasamos a la siguiente, por favor. El método de participación patrimonial durante los primeros 9 meses del año alcanzó 1.7 billones de pesos, experimentando una disminución del 0,5%. Esta variación se atribuye principalmente a una caída del 5% en la participación de Enel, en línea con las menores utilidades registradas en este periodo, como resultado del bajo nivel de los embalses y los altos precios de energía en el mercado spot. Esta situación se debe a la escasez de lluvias ocasionado por el fenómeno del Niño en el primer cuatrimestre del año, así como los bajos aportes hídricos en agosto y septiembre. En la vista trimestral, el método de participación cerró en 574.000 millones, decreciendo 12.4% interanual. Se explica principalmente por los resultados del trimestre de Enel, que estuvieron impactados por los desafíos de hidrología que mencioné, y un decrecimiento del 52% en la utilidad neta trimestral de Gebras. Esto debido a una revisión por parte de ANEEL a una fórmula que estaba mal aplicada del 2020, y esta implicó un ajuste en el RAP para 2 de las SPVs de Gebras, lo cual disminuyó los ingresos y adicionalmente por un menor ajuste del IPCA, que en promedio bajó un 4.5%. Adicionalmente, el CAPEX ejecutado en lo corrido del año asciende a 328 millones de dólares equivalentes, en donde 183 fueron en Transmisión Colombia y 84 millones fueron ejecutados en Cálida. En Transmisión Colombia, ese CAPEX fue destinado principalmente a Colectora, Sogamoso y el proyecto de refuerzo suroccidental. La proyección de CAPEX de los 5 años sube a 1.6 billones de dólares, aumentando un 14% frente a lo que compartimos el trimestre anterior con ustedes. Esto principalmente por cambio estimado en los proyectos de transmisión de Chivor Norte, Membrillal y Huila, así como el incremento de CAPEX proyectado de Cálida, que está acorde a los compromisos adquiridos con el regulador y el gobierno, y de Trasnova en Guatemala, que actualizó su plan de inversiones que serán remunerados por peaje regulatorio. Pasemos al EBITDA. El EBITDA ajustado del trimestre creció 33%,
en comparación con el tercer trimestre del 23, principalmente gracias al aumento en el EBITDA de las empresas asociadas, que estuvo impulsado por los dividendos de Argo, de los cuales se recibieron 213.000 millones en el trimestre. Esto es importante porque refleja la materialización de la inversión en Brasil y refuerza el enfoque estratégico que tenemos de expandirnos en este país. Además, el EBITDA de las empresas controladas aumentó 10% interanual, favorecido principalmente por el incremento en el EBITDA en Transmisión Colombia, cual está alineado con una mayor ganancia operacional del trimestre. El EBITDA controlado del trimestre está compuesto en 83% por tres compañías, TGI, Cálida y el negocio de Transmisión Colombia. En la vista del EBITDA ajustado por segmento, se evidencia un incremento del 155% año a año en el segmento de transmisión de energía, gracias a los dividendos decretados por Argo. Como acabo de mencionar, también el segmento de distribución de energía registra crecimiento del 23% año a año, gracias a los mayores márgenes de contribución. Por último, vale la pena resaltar que el cálculo del EBITDA ajustado para los últimos 12 meses es de 5 billones de pesos, aproximadamente 1.200 millones de dólares. Ahora doy la palabra a Karen Guzmán, quien les hablará del portafolio de deuda de la compañía. Gracias, Jorge. El endeudamiento consolidado del Grupo Energía Bogotá alcanza los 4.692 millones de dólares, con una distribución comparable entre Grupo Energía Bogotá y sus subsidiarias. Se resalta que el 37% de esta deuda está a tasa fija, mientras que el resto está indexado a índices como SOFR, IBR e IPC. En términos de moneda, el 67% de la deuda está denominada en dólares estadounidenses, seguido por un 30% en pesos colombianos. En cuanto a los indicadores de apalancamiento, Grupo Energía Bogotá tiene como meta mantener su apalancamiento por debajo de 4 veces a mediano plazo, como parte de su estrategia para conservar su grado de inversión. Para el tercer trimestre de 2024, la relación deuda neta EBITDA fue de 3.6 veces y la relación EBITDA sobre gastos financieros fue de 4.7 veces. Finalmente, quisiéramos destacar los siguientes hechos en materia de endeudamiento a lo largo de este tercer trimestre. El pasado 24 de septiembre, una vez obtenida la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, logramos la financiación de 320 millones de dólares de Contugás con la garantía corporativa de Grupo Energía Bogotá y TGI en proporción a su participación accionaria, ampliando el vencimiento de la obligación en 3 años y con nuevas condiciones de SOFR más 2.35%. Por otra parte, gracias a su sólida posición de caja, TGI realizó un nuevo prepago por valor de 112.000 millones de pesos sobre el Club Deal suscrito en diciembre del año pasado con la banca local. Asimismo, se renegoció la tasa del Club Deal, reduciéndolo de IBR 3 meses más 4.183% a IBR 3 meses más 3.75%. Finalmente, Cálida desembolsó un crédito con Nova Scotia por 90 millones de dólares con vencimiento bullet a 5 años y tasa SOFR más 2.05%, con un vínculo de sostenibilidad de más o menos 5 puntos básicos para financiar CAPEX y otros fines corporativos. A continuación, Juan Ricardo compartirá los principales avances en materia de ASG durante el trimestre. Gracias, Karen. Quiero destacar los principales avances también en los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza en este trimestre. En la dimensión ambiental, Electrodunas ha implementado un proyecto de economía circular con el objetivo de reducir la producción de desechos de estructuras y accesorios de concreto, transformándolos en muretes para medidores. Además, la empresa obtuvo el tercer lugar en el premio CIER de Innovación en la categoría de descarbonización por su proyecto de subestación resiliente que utiliza sistemas híbridos de generación solar fotovoltaica y almacenamiento de energía BESS en el sistema eléctrico de Nazca. Por último, él implementó en Bogotá una innovación destacada, el primer transformador de potencia con aceite vegetal, una tecnología avanzada que disminuye riesgos de contaminación y mejora la seguridad contra incendios. En la dimensión social,
el grupo ha iniciado un plan de acción para la inclusión laboral de personas con discapacidad y junto a Enlaza celebra la graduación de 120 participantes de la iniciativa Legado para los Territorios en La Guajira, que incluye varios programas de formación. Asimismo, una colaboración con el Instituto de Bienestar Familiar y el Grupo Energía Bogotá y Enlaza está desarrollando el primer centro de recuperación nutricional en Colombia, en Agustín Codazzi, destinado a beneficiar a niños de la región, particularmente la población Yucpa. Por último, Enlaza obtuvo la adjudicación de Enlazanet, un proyecto que proporciona Internet a 62 comunidades en La Guajira a través del mecanismo de obras por impuestos. En la dimensión gobernanza, se preparó a los miembros de la Junta Directiva del GEP sobre la responsabilidad de los administradores en materia de derechos humanos, en donde se abordó la importancia del papel de la Junta en la promoción de los derechos humanos, el marco legal correspondiente y las mejores prácticas para garantizar su respeto en la operación de la empresa. Asimismo, la Junta recibió formación sobre el programa de ética y cumplimiento y prevención de soborno internacional, donde se discutieron el marco normativo, incluyendo el Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, y se analizaron los riesgos de corrupción y las medidas implementadas para su gestión. En la misma sesión se presentó la metodología para la evaluación de las juntas, comités de apoyo, que será realizada por un asesor externo en los próximos meses, incluyendo entrevistas a los miembros de junta y la alta gerencia. Jorge, continúa con el cierre de la presentación. Muchas gracias a todos por su atención y presencia el día de hoy. Gracias, Juan Ricardo. Resalto entonces los principales puntos de nuestros resultados trimestrales: el crecimiento interanual en ingresos y la utilidad del grupo, que reflejan la capacidad de generación de valor en medio de un entorno complejo por la falta de lluvias y la incertidumbre tanto del suministro de energéticos como regulatoria. El beneficio de tener ingresos diversificados en la cadena tanto de electricidad como de gas y en diferentes países, lo cual permite obtener resultados estables en una coyuntura como la actual. Por ejemplo, las actividades asociadas a Enel Colombia, que tienen grandes presiones por hidrología, pero por el otro lado los segmentos de transporte y distribución de gas se beneficiaron de mayores volúmenes y actualización de tarifas respectivamente. Hemos hecho esfuerzos para manejar la deuda y logramos proactivamente mejorar tasas y plazos tanto para TGI como para Contugás, y reforzando nuestro compromiso de mantener el apalancamiento controlado para asegurar el grado de inversión que tanto nos interesa. El primer decreto material de dividendos por parte de Argo, recibiendo 213.000 millones, que refuerzan nuestra estrategia regional. Y por último, los reconocimientos y avances en diferentes proyectos ambientales y sociales que refuerzan nuestro compromiso con mejorar vidas con energía sostenible y competitiva. Agradezco de nuevo su interés y doy paso a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Karen. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos por continuar con nosotros. Les recordamos que pueden levantar su mano, pueden escribirnos cualquier inquietud en el chat que hay disponible en la llamada. Tenemos una pregunta de Juan Pablo Ramírez. Buenos días, por favor, si nos pueden actualizar en qué avance se encuentra el proyecto de colectora y de Chivor Norte. Gracias. Bueno, la tomo colectora, que es el que tengo más fresco. Colectora, como bien saben, lo separamos en dos. La parte sur avanza muy bien. Realmente el proyecto tiene muy pocas interrupciones por bloqueos y el avance de obra es notable, va más de la mitad del proyecto avanzando. Y Colectora Norte, llamemos, como mencionó Juan Ricardo, ya tenemos la licencia ambiental aprobada. Eso es un paso muy significativo, muy positivo. Se corrigieron unos pendientes que salieron en el primer borrador de la licencia ambiental. Estamos ya inmediatamente dimos orden de inicio de construcción al contratista y estamos avanzando en las primeras torres, las primeras fundaciones del proyecto.
Entonces avanzamos de manera decidida. Nuestro compromiso es hacer este proyecto en 100 semanas, terminar colectora en 100 semanas desde el momento en que empezamos a construir la parte norte, de la cual ya han pasado alrededor de 5 o 6 semanas. Entonces avanzando de manera muy, muy positiva. Chivor Norte yo personalmente no lo tengo al tanto. Si hay alguien, Karen, que nos pueda ayudar, o si no lo conseguimos para más adelante. De puesta en operación del proyecto. En consecuencia, estaríamos ya hablando del 1 de febrero de 2025. El proyecto tiene un avance del 75% aproximadamente. Para más detalles, si quieres, volvemos contigo, Juan Pablo. Si me dejas ahí tu correo también en el chat de preguntas y respuestas, y con mucho gusto te damos como una explicación más detallada de este Y en proyecto. el reporte publicado, y en el reporte que Ahí publicamos tenemos ayer, hay un detalle de dónde está cada uno de los proyectos también. Gracias, Jorge. No veo manitos levantadas ni tampoco allá. Listo, ya te damos paso, Andrés. Espérame un segundo, ya te vamos a permitir. Listo, Andrés, ya te puedes quitar habilitar tu micrófono. De expectativas de algún factor o alguna resolución que cambie alguna de las tarifas de las actividades que tienen el próximo año. Y también yo esta mañana, más temprano, perdón, hice una pregunta en relación a Brasil. Tal vez quería ampliarla o quiero ampliarle acá. Y es si nos pueden recordar la los criterios que tienen actualmente ustedes para efectos de continuar con con ese crecimiento inorgánico en Brasil. Esa sería la segunda pregunta. Y la última, si nos pueden recordar cómo está el proceso, que tanto han avanzado en lo que se ganaron en Perú en conjunto con ISA. Muchas gracias y gracias por tomar mis preguntas. Felicitaciones y mucha suerte en lo que queda del año y en el próximo. Gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Entonces, pues lo primero es que, pues desafortunadamente la CREG ha estado muy intermitente. Entonces, pues toda la agenda regulatoria avanza de manera muy lenta, y adicionalmente, pues ha habido situaciones extraordinarias que de cierta forma, pues a la poca operación y poca capacidad de la CREG, también le resta capacidad para tomar medidas regulatorias de largo plazo. La escasez de gas por un lado, la hidrología muy complicada, el estatuto de desabastecimiento, etcétera. Entonces la agenda de la CREG, que típicamente es una señal muy importante de cuáles son las medidas regulatorias que se van a tomar en el corto plazo, pues inicialmente ellos habían hecho una referencia a que el cargo de transmisión se iba a actualizar la metodología regulatoria. Eso por allá fue en el primer trimestre de este año. Eso no hemos visto avance. A nosotros no nos afecta tanto porque pues 75, casi 80% de nuestro negocio son negocios de convocatoria que no están afectados todavía por ese cambio o posible actualización de la metodología de la regulación del cargo T del costo unitario. Hay un borrador del cargo C que pesa pues mucho menos en la tarifa, y se están haciendo iteraciones sobre esto. De nuevo, esto pues fluye de manera más lenta. Y pues también debo decir que desafortunadamente la CREG ha estado dando tiempos muy cortos para la interacción con el mercado. Eso no es una práctica típica de la CREG, y menos en unos ciclos regulatorios, pues porque se enriquece un poco mejor qué resolución sale cuando se puede escuchar a todos los agentes del mercado, y el diálogo pues con todos los grupos de interés es algo muy importante que este gobierno en otros frentes ha promovido. Y luego sigue el cargo D. Estos todos son ciclos regulatorios
normales. En Colombia, a pesar de que nominalmente son 5 años, pues se demora mucho más cada ciclo regulatorio. Nosotros no esperamos que el cargo D sea actualizado en el corto plazo. Empieza un ciclo regulatorio largo, donde eventualmente en el 26 a finales o algo por el estilo pudiese estar impactado. Ese es el más relevante de los tres que estamos viendo. Esa es como la agenda regulatoria que vemos acá. En Perú estamos nosotros en la mitad el año entrante empezamos, en el 25 a mediados empezamos ciclo regulatorio típico pues de 4 años de Perú. Y pues haremos las interacciones con Ocinermin que correspondan. Esa es como la visión que hay sobre el corto plazo, eh, o mediano plazo tal vez, frente a qué pasaría con los principales factores. Creo que el que genera más volatilidad, que es de mercado, no es regulatorio, es el tema de hidrología, donde pues tenemos 2 años muy complejos de hidrología, aunque pues con tanta volatilidad en el ciclo climático, con unos pocos días, llevamos como 4 días, en donde ha llovido mucho más que el promedio. Ayer los aportes al sistema fueron casi el 50% por encima del promedio histórico. Y eso inmediatamente hizo que el precio de bolsa cayera por debajo del precio de escasez, lo cual es una señal muy, muy positiva, y si se consolida, pues volveríamos a una normalidad allí. Sobre Brasil, los criterios de crecimiento, lo primero es que seguimos pensando que es mejor comprar activos operativos. Hay un mercado dinámico de activos operativos en Brasil. Vemos que las subastas, los leilados para proyectos nuevos de desarrollo de construcción, está en un ciclo demasiado competido en Brasil, y la verdad es que no vemos los retornos y debemos mantener disciplina de capital. Entonces no vemos que eso ocurra. Sí estamos haciendo algunos refuerzos. Refuerzos son proyectos que no hay que competir y que uno los puede ejecutar, y los incluye en la tarifa con una previa aprobación por parte del regulador. Pero la verdad no es material. Estamos haciendo unos que venían en las compañías que compramos, y otros que vamos a promover también nosotros. Mm, Entonces, pues sigue siendo transmisión operativa, y en el vehículo que tenemos con red eléctrica. Seguiremos aplicando ese vehículo de Argo en la medida de las posibilidades para seguir haciendo inversiones 50-50% con Redeia de España. En Yapay, pues el detalle específico, sabemos que se cerró el crédito de Equity Bridge Loan, que era un paso muy importante en la financiación. Este proyecto lo vamos a financiar con Project Finance, y pues contarles que salió mucho mejor de lo que se tenía en el plan original de negocios. Entonces tenemos una colchón, entre comillas, de rentabilidad en el proyecto Yapay, dada esa consecución de recursos de manera muy favorable, casi 200 básicos por encima del plan original de negocio. Yapay se estructuró por parte de ISA, pues que es el operador, algo así como en 7 tramos distintos, para poder tener muchos frentes de construcción y avanzar bastante rápido la obra. Y la última información que yo tengo es que están avanzando en la contratación de todos esos tramos individuales. Eso es como la actualización, sin novedades, diría yo, y con una noticia positiva en la parte financiera, Andrés. Gracias, Jorge. Tenemos otra manito levantada, Estefanía Mosquera. Ya te puedes habilitar el micrófono, Estefanía. Yo quisiera preguntar si ustedes, pues dado que entiendo que esperan unos mayores dividendos de Argo en los siguientes años, si ustedes esperan que eso lleve a un mayor pago de dividendos, o pensarían más bien en aumentar eso únicamente en inversiones. Gracias, Estefanía. Mira, para nosotros la estabilidad la tasa del porcentaje de dividendos a distribuir es muy importante en el marco financiero. Entonces, ese 70% de distribución de dividendos, que nos ha permitido unos crecimientos importantes en los dividendos a pagar,
es lo que nosotros tenemos modelado en el marco financiero, es lo que hemos hablado con el accionista mayoritario, que tiene mucha influencia, pues obviamente, en cuánto dividendo se distribuye. En ese sentido, entonces, el reparto de dividendos está asociado a las utilidades. Lo que sí hemos tratado de lograr para el año entrante es, en caso que hubiese algún deterioro adicional por el proyecto Winpechi, tratar de recuperar ese deterioro de alguna forma y poder mantener unos dividendos que no estén afectados por ese impacto potencial de la venta de Winpechi en caso que se concrete ese negocio y según las condiciones en las que se concrete. Entonces, de alguna forma estaríamos protegidos por eso. Y la dinámica pues, de todos los negocios, como vimos, es bastante buena. El único que está afectado es en él por el tema de hidrología. Entonces, vamos a ver cómo logramos terminar el año y repartir el 70% de esas utilidades más alguna protección por Winpechi. Nosotros seguimos encontrando inversiones rentables y que generan valor para los accionistas. Entonces, mantener ese 70% es importante para ejecutar ese plan de negocios. Gracias, Perfecto, Jorge. muchas gracias. Mucho gusto, Estefanía. Tenemos unas preguntas en el chat de Manuel Echevarría. Mi siguiente pregunta es relacionada a la deuda de cara al 2025. ¿Qué podríamos esperar respecto al manejo de deuda de los vencimientos del 2026 y 2027? Muy buena pregunta, Manuela. Estamos con mucha anticipación, actuaríamos sobre algunos de los vencimientos. Parte de lo que estamos mirando es si extendemos alguno de los créditos que tiene Cálida por 12, 18 meses. Creo que eso se podría lograr en el relativo corto plazo, de manera que esa torre del 27 sea más moderada. Yo creo que unos $200 millones, algo así, podría hacerse en el corto plazo una extensión y nos permita manejar el riesgo de liquidez pues, con bastante anticipación y esperar a que el mercado, nuestra expectativa es que las tasas sigan bajando. De pronto los spreads no bajarían tanto, pero sí las bases cuando tomamos de crédito bancario indexado y en algún momento a mitad del año entrante, a mitad del 25, estaríamos empezando a actuar para renovar con mucha anticipación esos vencimientos. Como observas, pues lo que está embebido en tu pregunta es que hay bastante flexibilidad financiera en el 25 y eso nos da mucha comodidad en caso que ejecutemos alguna transacción de compra de compañía. La combinación de no tener vencimientos con el bajo apalancamiento nos da capacidad pues, de ejecutar alguna compra en caso que logremos hacer exitosamente y con disciplina de capital. Gracias, Jorge. Tenemos 3 preguntas de Sinondres de Protección. La primera es, ¿GEP avisora alguna afectación al segmento de distribución de gas de acuerdo con los potenciales déficits de este hidrocarburo para 2025 y 2026? Simón, mira, nosotros, pues apareció gas, que es como el argot que se usa en la industria. Entonces, pareciera que el 25, gracias a las medidas que ha anunciado Ecopetrol, que no son necesariamente medidas estructurales, pero sí ofrecen el gas que se necesita, pareciera que entonces no tendríamos una afectación significativa. El punto crítico, que ya es un tema mucho más estructural y profundo de industria, es si esas señales de limitación de gas, de restricción de gas, pueden llevar a que algunos usuarios grandes industriales se cambien a otro combustible. El tema es que el gas es competitivo y eso significaría para algunas de las empresas pues, perder competitividad, lo cual es muy importante tanto para las empresas como para el país que no ocurra. El carbón es más barato, pero pues tiene unas consecuencias muy dramáticas en el medio ambiente y nosotros no vemos que tantas compañías estén dispuestas en el entorno actual social, ambiental y las demandas de los clientes a cambiarse a carbón. Entonces, no vemos un impacto significativo en el corto plazo, pero empieza a haber unas señales que preocupan a algunos y la posibilidad de hacer rápido alguna regasificadora se convierte en un punto importante o ir a buscar el gas que tenemos
en nuestro propio territorio, lo cual es más económico y además tiene un menor impacto en el medio ambiente porque pues no hay que transportarlo con toda la contaminación y sobrecosto que eso implica. Sería una solución como país que haría bastante sentido. Si no se toma esa decisión, sería una regasificadora pronto y eventualmente retoma vigencia el tema de diversificar en el Pacífico, que a pesar de que tiene menos fuentes posibles cercanas o económicas, pues sí hay una posibilidad, dado la gran cantidad de gas que tiene Perú y la posibilidad de traerlo desde la planta de Melchorita del Perú. Gracias, Jorge. Tenemos una segunda pregunta también de Simón. ¿Cuál es la expectativa o el plan de manejo de los pasivos financieros de la compañía? Es la torre del 26, en el 25 tenemos pocos vencimientos, la torre del 26, como mencioné, muy probablemente pronto extendamos parte de los vencimientos que tiene Cálida, y eso nos daría un poco más de flexibilidad para conseguir buenas condiciones para el resto. A mediados de año estaríamos tratando de, después, si se cumple la expectativa de mercado de que ajusten un poco las tasas, estaríamos haciendo eso. Nosotros estamos muy adelantados en un programa de emisión y colocación de bonos que estamos solicitando autorización ante la Superintendencia Financiera. Y si logramos eso, eventualmente podemos ir al mercado de bonos local a levantar un monto moderado que nos permita pues suplir las necesidades de los próximos 6 meses, 9 meses, en caso que haya condiciones de mercado favorables para eso y que logremos las aprobaciones de las autoridades que estamos esperando. Gracias, Jorge. Y una tercera pregunta también de Simón. ¿La estrategia de la compañía estará enfocada en crecer de manera orgánica o se prevé algo inorgánico en el mediano plazo? Nosotros lo que venimos haciendo hace casi 5 años, pues un poco más, es pues buscamos todos los proyectos orgánicos que se puedan, porque pues en Colombia estamos haciendo líneas de transmisión, tenemos unas capacidades muy importantes de líneas de transmisión. En Perú hemos aumentado la cantidad de clientes muy por encima de los requerimientos de la concesión. Estamos en esa posibilidad de extender la concesión y aplicar bastante más dinero a la concesión y al área que pudiéramos cubrir en el Perú. Sin embargo, pues no hay muchos proyectos. Los proyectos no los diseñamos nosotros, los proyectos, los planeadores energéticos son los que los planean o los que los ponen a disposición, digamos, de la convocatoria SUCME. Y en la medida en que no vemos mucha dinámica en esto, pues se va a crear necesariamente una posibilidad de comprar compañías. Entonces, casi que hacemos la matemática inversa, es cuánto CAPEX se requiere para nuestros proyectos, y manteniendo el apalancamiento que queremos tener, que es 4 veces deuda neta EBITDA en el mediano y largo plazo, o hasta 4 veces, nosotros pues tendríamos una capacidad de comprar compañías. Cuando nosotros miramos la proyección financiera de los próximos, al 2030, nosotros estimamos que podemos tener una capacidad del orden de 1.000 millones, 1.400 millones de dólares para comprar compañías, obviamente sujeto pues a muchas variables, y es una capacidad que se libera gradualmente. Nosotros, por último, estamos pasando por el pico de CAPEX orgánico. Los proyectos de Transmisión Colombia, el año 25 sería, el año 24 y 25 son los 2 años en donde más inversión se va a hacer, y ya luego declina. Estamos terminando el proyecto de Guatemala, estamos haciendo menos conexiones en Lima, en Perú, y con eso se libera una capacidad, sobre todo a partir del 26, muy significativa. Si hay nuevas convocatorias o si hay nuevos proyectos que se puedan hacer, pues nos apuntaríamos. Sin embargo, aún si los ganáramos prontamente, pues la posibilidad real de que se utilice mucho caja efectivamente construyendo proyectos en el corto plazo no es tan pronto. Entonces, creemos que la estrategia de complementar nuestro uso de capital comprando compañías sigue siendo válida y tenemos una capacidad financiera para hacerlo. Gracias, Jorge, y gracias, Simón, por tus preguntas. Tenemos otra inquietud de Manuela Chavarría de Compass.
Buenos días, mil gracias por la presentación. Tengo una pregunta respecto al breakdown de CAPEX ejecutado para los 9 meses. ¿Qué explica el lag en ejecución observado en TGI y qué podríamos esperar para el cuarto trimestre? En esta pregunta, Jorge, si quieres, nos va a apoyar Alejandro Robledo, nuestro gerente de planeación financiera. Gracias. Buenos días para todos. La, digamos, ejecución o subejecución que se ve a este momento en el CAPEX de TGI tiene dos explicaciones principales. Uno, demora en la contratación de mantenimientos mayores que estaban incluidos en el presupuesto. Y dos, había varios IPADs que están en presupuesto que requieren que salgan unas resoluciones para poderlos desarrollar. Esas resoluciones salieron recientemente, entonces la expectativa en este momento es que al cierre del año la ejecución del CAPEX en TGI llegue a más o menos un 90% de la cifra del presupuesto. Muchas gracias, Alejandro. Manuela, veo que tienes la manito levantada. Te voy a habilitar el micrófono y ya puedes habilitarlo tú también para que hagas tu pregunta. Sí, súper gracias, Karen. No, solo un follow-up en TGI hemos visto estos prepagos de deuda que están haciendo hacia el Club Deal. Mi pregunta es si podríamos esperar que el flujo de caja en TGI siga priorizando prepagos de deuda del Club Deal o cómo deberíamos pensar hacia el 2025 el flujo de caja o los usos del flujo de caja en TGI. Mira, Manuela, la TGI tiene una altísima generación de caja, un margen de EBITDA superior al 70% y ha mejorado un poco recientemente. Y pues no hay demasiados proyectos. Entonces tendría que ser que algo sobre regasificación o algún proyecto surja que hoy está un poco distante para que la compañía encuentre qué hacer. Hoy tiene un apalancamiento muy bajo, está por debajo de 2, deuda neta de EBITDA. Sin embargo, pues dado que no hay mucho potencial de crecimiento y que repartimos los dividendos básicamente máximos que se puedan repartir, el pago de deuda sigue siendo una buena opción que a nivel de grupo, en el consolidado de deuda grupo, nos da flexibilidad. Entonces, bajar y obviamente TGI tiene pues un pico muy grande en el 2028 de los bonos internacionales, de los cuales hay alrededor de 530 millones de dólares todavía circulando, y el Club Deal pues, del 2027, que es el que se viene prepagando porque pues tiene más flexibilidad. Entonces yo lo que diría es si va a haber, si va a continuar el ritmo de prepagos tal vez un poco menor que lo que se logró hacer este año, y eso cambia solamente si se encuentra un proyecto relevante para hacer, que hoy está muy preliminar la visión de poder hacerlo nosotros. Súper clarísimo, gracias, Jorge. Tengo solo dos follow-ups adicionales. Y el primero es respecto a la pregunta de los vencimientos de 2026 y 2027. Si al final lo que deberíamos pensar respecto a crecimiento inorgánico de la compañía para los próximos años, o sea, el 2025, 2026, se limitaría como por esta estrategia de manejo de deuda. Al final, pues, dado que los vencimientos ya están cerca y pues que el ratio de apalancamiento está quizás como hacia el rango alto de las 4 veces de las que ustedes quieren estar en el mediano plazo. No sé si lograste terminar. ¿Me escuchas, Karen? Señor, ahí te escuchamos. Ok, parece que perdimos a Estefanía, no. Yo creo que más allá de los vencimientos del 26 y del 27, el punto importante es el apalancamiento, el nivel de apalancamiento. Entonces, eso lo que dictaría es que uno hace rollover de mucha parte de esa deuda y logra generar flexibilidad financiera desde el punto de vista de flujo de caja, y sí tendríamos la capacidad de comprar más compañías. Creo que eran varios y se cayó. Dale. Sí, no, pero clarísimo. La última pregunta que tengo es sobre Argo y al final, si hay una política de dividendo establecida en Argo. Nosotros, pues, no tenemos una política escrita, pero tenemos un acuerdo, digamos, un marco de actuación con Redeia
sobre cuántos dividendos se puede o deberíamos distribuir. La compañía tiene muy pocas inversiones para hacer y hay simplemente había unas restricciones frente al reparto de dividendos por la estructura original de financiación, las restricciones de BNDES. Eso, como vieron, pues ya está liberado, ya pagamos unos dividendos, Argo tiene una buena posición de caja y esperaríamos que los dividendos sigan fluyendo. Lo que puede cambiar eso es si encontramos alguna inversión en Brasil donde digamos, mire, pues más bien reinvierta en Brasil y no nos entregue los recursos, pero es algo que veremos con el tiempo. A hoy la noticia es que tenemos más flexibilidad y que recibimos estos 213.000 millones de Argo nosotros y Redeia recibió lo correspondiente. Gracias, Jorge. Gracias, Manuela, por tus preguntas. Tenemos una pregunta adicional de Caterina Ortiz de Corredores de Vivienda. Ya puedes habilitar tu micrófono, Caterina. Hola, buenas tardes. Buenos días, ¿me escuchan? Y buenos días. Sí. Sí, perfecto. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo una duda relacionada con Enel y es que hace un par de semanas conocimos que se habían reunido el presidente Gustavo Petro con el CEO de Enel y que se anunció una serie pues de inversiones adicionales. Me gustaría saber si ese anuncio tiene que ver con la reactivación de proyectos en La Guajira o si ya ustedes tienen conocimiento de qué proyectos pues son los que se están contemplando o si esos 1.800 millones de dólares de los que se habló pues hacen parte de los proyectos que hoy ya se están construyendo de Guayepo, de La Loma o son diferentes. Buen punto, buen punto. Entonces, yo creo que el mensaje principal es esa intención de Enel de continuar invirtiendo en el país. Lo que yo no estuve, pues, pero lo que yo entiendo es que el presidente global de Enel, SPA, le dio un mensaje muy claro al presidente Petro que estaban dispuestos a invertir en Colombia, eh, cuidando las rentabilidades. Claramente, pues, la rentabilidad era importante, pero que, pues, sí había una vocación de hacerlo. Enel es el líder en Colombia en inversión de proyectos solares. Enel tiene 1.200 megavatios operando, tiene casi 500 proyectos, 500 megavatios entre Guayepo 3 y Atlántico que ya están avanzando y están dispuestos a continuar a hacerlos y tienen un portafolio de casi 2 gigas de potenciales proyectos en algún nivel de avance, ingeniería o identificación de proyectos que se podrían hacer. Si uno combina eso con la necesidad de energía del país, pues es una oportunidad muy importante. Entonces, la primera oportunidad es en solar y pues con un track record demostrado de que ellos pueden hacer los proyectos y de que están avanzando. Diferente, desafortunadamente, a Guajira, Wimpechi, en donde pues no hubo posibilidad de continuar la obra, dado esos bloqueos continuos y progresivos de las comunidades. Entonces, parte es seguir invirtiendo en más solar. No tenemos un acuerdo definitivo con Enel sobre cuántos proyectos de esos vamos a hacer. La compañía tiene un apalancamiento muy bajo, 1.3 veces, 1.2 veces deuda EBITDA, en donde pues crea una posibilidad de invertir muy concreta. Y donde se hacen también inversiones muy importantes es en distribución. Ellos están terminando pues un plan agresivo de distribución, están invirtiendo más de 3 billones de pesos en distribución. Como mencioné anteriormente, eventualmente hay un ciclo tarifario y potencialmente un cambio en las reglas, pues un ajuste más bien, digamos, en las reglas de distribución. El plan de inversiones que Enel está haciendo en distribución obedece al ciclo regulatorio del 2017-18, donde el regulador dio una señal de calidad de servicio que requería unas inversiones. Eso en concepto de Enel se sigue requiriendo, hay que seguir invirtiendo y ellos están dispuestos a seguir invirtiendo. La sanción definitiva o la aprobación definitiva de esas inversiones está asociada a que esos ajustes en el marco regulatorio no tengan pues una variación significativa que pueda afectar la rentabilidad y la viabilidad financiera del largo plazo del negocio. Entonces no hay una señal distinta a esa, Caterine, es más solar, más distribución. Guajira en el no logró, por cualquier motivo, pues que las comunidades dejaran trabajar y dejaran avanzar el proyecto de Wimpechi.
y no hay un plan de retomar el territorio, por más que como negocio de generación eólico Guajira, pues el hecho de que la línea colectora vaya avanzando y que vaya a estar disponible, pues desbloquea un riesgo importante que algunos de los potenciales desarrolladores de proyectos en La Guajira veían. Entonces, que puede que no en él, pero pues el hecho de que Colectora esté y vaya a estar disponible, posiblemente cambia el panorama energético y algunos de esos proyectos solares que están en espera puedan retomarse y lograr entregar esa energía al país detrás de lo que siempre se habla, y es que pues La Guajira tiene un potencial eólico de talla mundial. Realmente son factores de planta del 55-60% que son muy escasos a nivel mundial. Gracias, Jorge. No sé si Catherine tienes alguna otra inquietud. No, eso es todo. Muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. No tenemos más inquietudes. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus preguntas. Recuerden que desde el equipo de relación con el inversionista estaremos atentos a cualquier inquietud adicional que puedan tener. Que tengan un excelente día y gracias de nuevo.